Miren, vamos a hablar de la diferencia de Boss y Josh, pero antes de eso, me gustaría dar un preview, un breve preview de lo que es la estructura y luego pasar a lo que es el Josh, que es el cambio de carácter. Bien, entonces, cuando hablamos de estructura, bien, hablamos de niveles como higher lows, higher highs o como lower lows y lower highs. Obviamente, los higher highs y los higher lows lo vamos a encontrar siempre en una tendencia alcista, en una estructura alcista. En cambio, los lower lows y los lower highs lo vamos a encontrar en una estructura bajista, en una tendencia bajista. Bien, hasta ahí todo bien. Entonces, el boss se ocasiona cuando el precio quiebra uno de esos niveles, ya sea un nivel alcista, que vendría siendo un higher low, o ya sea un nivel bajista, que vendría siendo un lower high. Bien, cuando se quiebra o un higher low o un lower high es cuando se ocasiona un boss, ¿ok? Un cambio de estructura. Entonces, tendemos a confundir la estructura, bien, la estructura o un cambio de estructura con un choch. Bien, el choch no es más que un cambio de carácter, pero no un cambio de estructura, ¿ok? No un cambio de estructura como tal. La estructura es una cosa y un cambio de carácter es otra totalmente diferente. Bien, entonces, lo importante acá es entender a la perfección la estructura, ¿ok? Para entender cuáles son los boss válidos y cuáles no son válidos y entender, obviamente, ya me voy a ir un poquito profundo, entender a la hora de tú analizar, por ejemplo, un cambio estructural o un choch, que se lo voy a explicar más adelante, a la hora de tú identificar eso, tú necesitas también tener en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, para tú tener en cuenta un choch que sea válido en cuanto a un cambio de carácter, para tú tomar quizás un trade en base a ese cambio de carácter, tú no solamente necesitas tener en cuenta que se ocasione el choch o el cambio de carácter, sino que también necesitas tener en cuenta la zona de oferta o de demanda, o sea, dónde se encuentra el precio, qué estructura lleva, qué tendencia lleva, en qué zona está, si ya hizo una liquidación y todo ese tipo de cosas tú lo necesitas para validar ciertamente un choch. O sea, cuando yo te hablo de validar un choch, te hablo de validar eh, un choch que tú puedas utilizar, o sea, un cambio de carácter que tú puedas utilizar, no un cambio de carácter que simplemente es un cambio de carácter dentro de una tendencia. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás buscando un cambio de carácter para vender y se te da el cambio de carácter para la venta, pero tú estás en una tendencia alcista. Obviamente ese cambio de carácter no va a ser válido porque la tendencia es alcista, la estructura es alcista y ese choch no va a ser válido. Tú lo validas cuando ya, por ejemplo, estamos llegando, digamos que quiero vender y estamos llegando a una zona importante de oferta, ya liquidamos a los vendedores anteriores de una liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso ya tú vas validando el choch. Bien, pero eso lo vamos a hablar más adelante y se lo voy a explicar más adelante en profundidad. De momento vamos a enfocarnos en la estructura. Como bien les decía, la estructura la identificamos en higher high, higher lows, si es alcista, y lower lows y lower highs, si es bajista. Bien, entonces, una vez vayamos formando niveles, ¿cierto? O sea, tenemos un higher high, tenemos un higher low. Este higher low quiebra ese higher high y por ende quiebra este higher high y por ende me forma un higher high y me forma también un posible higher low. Entonces, una vez vamos identificando el potencial higher low que elimina el higher high, automáticamente ya reemplazamos el anterior. El anterior digamos que era este, ¿cierto? Este era el anterior antes de que se formara este. Este se forma, se valida cuando hace el higher high hasta que este impulso no logra crear un nuevo higher high, este higher low no es validado, o sea que este nivel no es validado hasta que logra quebrar el último higher high en este caso. Bien,
Entonces, una vez tenemos ese quiebre, pues entonces sí validamos que este es el higher low, que el precio debe, que la estructura de mercado debe de quebrar para cambiar de estructura y para hacer un bust, que es un rompimiento de estructura. Bien, entonces tenemos este nivel, tenemos acá otro retroceso y este retroceso tiene un impulso nuevamente superando el higher high y dando a entender que este es el nuevo nivel y este es el nuevo nivel higher low. Entonces, este es el nivel que el precio, perdón, la estructura de mercado, cuando haga un retroceso, si quiere hacer un bust, si quiere hacer un cambio estructural, debe de quebrar este nivel. Ahora bien, digamos que el precio hace esto, ¿cierto? Cierra por debajo con volumen, con velas, porque también se puede dar la ocasión de que el precio quizás cierre por debajo, perdón, testee por debajo, pero no cierre con volumen o con cuerpo por debajo del nivel. Si eso no sucede, pues entonces el nivel todavía no ha sido quebrado. Simplemente se podría decir que tomó la liquidez, pero no ha sido quebrado hasta que el precio cierre con volumen por debajo de el higher low. Bien, en este caso. Entonces, una vez este nivel cierra por debajo, etcétera, etcétera, confirma, pues entonces ahí confirmamos el boss. Bien, ahí confirmamos el rompimiento de estructura. Y confirmamos ya que muy posiblemente veamos una estructura bajista. Bien, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo normal, es algo básico de la estructura que me imagino que ya muchos de ustedes todos conocen y si no lo conocen pues ahí se lo estoy explicando, es algo bien sencillo, pero en adición a ello, algo bien importante que yo utilizo para validar estos niveles es la herramienta del Fibonacci. Bien, yo siempre utilizo la herramienta del Fibonacci para identificar mis estructuras. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando una estructura en, digamos, en 4 horas o en 1 hora, yo necesito, por lo menos esa es mi regla, yo necesito que el mercado llegue como mínimo al 61% del Fibonacci para yo validar esa estructura. Bien, si el precio no llega al 61%, yo no lo valido como una estructura. Por ejemplo, si el precio en este caso hace esto acá, llega al 38% y hace un impulso hacia el alza, para mí esa estructura de ahí no es válida. Para mí la estructura válida va a ser cuando el precio llegue a la zona del 61% del Fibonacci como mínimo. Bien, y eso ustedes le pueden hacer backtesting, lo que ustedes quieran, y se van a dar cuenta que cuando siguen la estructura así, siguen la estructura con el Fibonacci, con la herramienta del Fibonacci, tienen una estructura clara y certera, porque muchas veces esto simplemente es un solo movimiento, esto que estamos viendo aquí, ese retroceso del 38 simplemente fue un solo movimiento, y este es el nivel real. Y cuando testé este nivel, entonces ocasiona este movimiento y así podemos continuar siguiendo la estructura basándonos en el Fibonacci. Entonces es por eso que le comento esto brevemente sobre el Fibonacci, de que es mi herramienta clave para darle seguimiento a las estructuras y validarlas correctamente. Ojo con esto. Para mí, por ejemplo, el Bitcoin, digamos que luego de este movimiento, no ha hecho una estructura válida en 4 horas, por ejemplo, o en diario. ¿Por qué? Porque no ha habido un retroceso. Bien, todo ha sido simplemente impulsos de continuación. Por ejemplo, aquí creo que le mandé un análisis en el grupo de una compra. Aquí yo me entré un poquito antes y puse un stop loss muy reducido, terminé sacándome stop, pero tenía la razón de que el precio iba a ser una continuación y que no iba a ser una estructura como tal válida, sino que iba a ser una continuación porque está buscando liquidez pendiente más arriba, como la podemos ver aquí. Fíjense aquí, estos puntos que tenemos aquí estructurales son puntos de liquidez pendiente. Fíjense aquí el precio cómo inyectó hacia la baja. Bien, pero eso no es de lo que trata este video. Entonces, enfocándome en lo que le decía, fíjense aquí, por ejemplo, esto puede ser un caso más exacto de lo que yo le comentaba.
Fíjense aquí cómo tenemos el Fibonacci. Bien, tenemos el Fibonacci y fíjense exactamente lo que le comenté. ¿Qué hizo aquí el precio? El precio hizo esto aquí, hizo esto aquí, retrocedió hasta un 38% del Fibo. Fíjense ahí, que si pongo el Fibonacci se puede ver. Retrocedió hasta un 38% del Fibonacci, tuvo un impulso hacia el alza y automáticamente yo sabía ya que el precio, que de hecho a partir de esta zona aquí, cuando tomó esa liquidez, tomé ventas y creo que lo envié por el grupo, las ventas acá. Tomamos toda esta venta buscando la liquidez pendiente que había formado y también, obviamente, ya validando el nivel del Fibonacci, que es el 61% del FIBO como mínimo. Puede extenderse más, puede extenderse hasta el 78, hasta el 85, pero ese es el nivel mínimo que yo utilizo para validar las zonas y el nivel real. Bien, el que yo entiendo donde está la inyección, donde está la liquidez, donde está la estructura real, donde se puede validar. Bien, y si se fijan en este caso, el precio hizo un retroceso del 38%, luego tuvo un impulso. Muchas personas quizás pensaron que este impulso iba a ser una continuación así, pero no, fíjense aquí cómo aquí captaron a todos sus compradores y luego, ¡buf! Lo eliminaron. Lo eliminaron porque el precio vino a buscar de su estructura real su nivel real, que era el 61% del FIBO como mínimo. Vuelvo y les repito, puede bajar más, pero toda esta zona ya es zona de reacción hacia el alza. Y fíjense cómo el precio explotó. Bien, entonces, eh, ahí se puede ver el claro ejemplo de lo que les explicaba para validar los niveles estructurales. Entonces, por eso les digo de que la herramienta del Fibonacci es esencial en mi trading porque es la que me va a validar a mí la estructura correcta. Bien. Entonces, hasta ahora les expliqué lo de la estructura validándola con el Fibonacci y les expliqué lo del boss, que eso es ya algo bien sencillo. Bien, entonces hasta ahí vamos bien, hasta ahí no hay confusión, hasta ahí todo correcto. Entonces, ¿dónde se pueden complicar un poquito las cosas? Ahora vamos a pasar al choch, cuando vamos a identificar el choch. Miren, el choch no es más que un cambio de carácter. Y los cambios de carácter se pueden dar literalmente cuando sucede esto. Se lo voy a hacer en time frame alto para que lo entiendan, pero el cambio de carácter sucede cuando sucede esto. El precio tiene una vela alcista y si tiene una vela bajista que le formó una resistencia y luego tiene un impulso, digamos, hacia el alza, automáticamente está formando caracteres. Bien, entonces, este movimiento de aquí formó este carácter. ¿Por qué? Porque aquí tuvo un impulso hacia el alza, digamos que superó otro, tuvo un impulso hacia el alza, una vela alcista, luego tuvo una vela bajista, esa vela bajista tuvo una resistencia y luego, o sea, dejó una mecha o lo que sea, y luego quizás de dos velas así, bajistas, tuvimos dos velas alcistas nuevamente. Ya automáticamente esa transición, esa estructura, mini estructura, o como lo quieran llamar, ese cambio de carácter que se hizo ahí, es a lo que se le llama choch, pero no es eso solamente, porque obviamente el cambio de carácter se da cuando tenemos esto así y digamos que este es el carácter que yo identifico como el que tiene que quebrar. El precio viene, quiebra el carácter, entonces yo digo, ok, hizo un cambio de carácter. Bien, esto no es una estructura válida, ni es un boss, pero sí es un cambio de carácter. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, fíjense aquí como aquí tenemos, vela alcista, que creó un high, velas bajistas, tenemos resistencias y luego tenemos nuevamente un high. Luego tenemos aquí una vela bajista, resistencia y luego crea un high nuevamente. Aquí, de igual forma, déjame yo borrar todo esto para que se vea más claro. Okay. Ok, déjame ver. ¿Dónde estaba? Aquí. Borrar todo esto. Ok, entonces, como le decía,
Venimos aquí, 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 aquí y aquí. Bien, esto aquí formó un carácter. Esto aquí formó otro carácter. ¿Por qué? Porque tuvo un impulso alcista que superó uno anterior, tuvo una vela bajista que tuvo una resistencia y luego tuvo varias velas alcistas que formaron un nuevo máximo que superó este anterior. Entonces, nuevamente aquí el precio forma varias velas bajistas y luego forma varias velas alcistas que superó la anterior. Nuevamente, estos son los caracteres que vamos identificando. Obviamente, una vez vamos identificando estos caracteres, sí, lo vamos eliminando. Este va eliminado y ahora el que va es este. Una vez el precio quiebre, vamos a tener un cambio de carácter, pero no un rompimiento de estructura. ¿Ok? La estructura actualmente es alcista y se mantiene alcista en un gráfico de 4 horas. Pero cuando vamos bajando time frames más bajos o inclusive en el mismo gráfico de 4 horas, podemos observar esos caracteres que sí pueden cambiar, dándonos a entender que quizás pueda venir un pullback. ¿Ok? Un pullback para formar quizás esa estructura de 4 horas y luego continúa subiendo. Bien, eso podría ser un escenario. Entonces, para eso necesitamos tener conocimiento exacto de cómo se forman los caracteres. Bien, y de cómo identificar correctamente el choch, ¿ok? El famoso choch. Entonces, normalmente los choch los buscamos en time frame más bajos, ¿no? Usualmente no estamos buscando choch en time frame tan altos. Por ejemplo, aquí vamos a identificarlo aquí, miren. Vamos a este ejemplo de aquí. Vamos aquí, una hora. Okay. Miren cómo yo le doy seguimiento para identificar el choch. Fíjense lo que yo hago. Vamos a poner 15 minutos. Ok. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué ese es el choch? O sea, ¿por qué ese punto exactamente es el choch? Y yo le voy a explicar ahora mismo por qué. Fíjense que venimos de una bajada fuerte. Bien. Y en todo momento el precio viene formando caracteres. Todos los caracteres que vienen formando son bajistas, ¿ok? Unas estructuras bajistas, caracteres bajistas. Hasta aquí, fíjense cómo yo voy siguiendo simplemente lo que van haciendo más lows, más lows, más lows, más lows, más lows. Este fue el último carácter, luego tengo este que fue el último que formó más low, luego tengo este que tiene un impulso hacia el alza y luego tiene este que hace otro low, luego tengo este que hace un retroceso, este no hace el low, no es un carácter válido. Hasta que aquí tengo otro low que es por debajo de este y luego este que forma ese último low. Entonces fíjense cómo desde aquí yo voy low, 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 sacando el que formó low, o sea, impulso forma un high, impulso forma otro low, entonces este es el válido, este aquí se mantiene por encima hasta que este punto forma ese low, pues entonces este es el válido, luego este aquí se mantiene consolidando, sube aquí y luego forma ese low, pues entonces ya es este, luego aquí el precio luego vuelve y sube y luego vuelve y baja y forma un low más bajo que el anterior y ahora ya es este, el choch, por ejemplo, fíjense cómo lo voy a eliminar, lo voy sacando. Luego tenemos este de aquí, luego aquí tenemos este, ¿cierto? Que fue de aquí, que fue este de aquí. Luego de aquí tenemos este impulso hacia el alza y tenemos este hacia la baja, que fue por debajo de este. Entonces ya ese es el último punto de carácter que tenemos como válido. Bien, entonces simplemente ¿qué yo hago? Marco mi choch. Ok, cuando marco mi choch, simplemente lo que voy a hacer, por ejemplo, es buscar mi FIBO para validar mi nivel y validar un posible cambio. Efectivamente, en el FIBO, aquí fíjense cómo el precio reacciona y da ese movimiento hacia el alza. Bien, ese movimiento hacia el alza en base a ese cambio de carácter que está sucediendo en este momento.
en este momento. Bien, ese movimiento. Pero ya luego, este movimiento que se da a continuación no es en base a 15 minutos, sino es en base a 1 hora y 4 horas, me parece. O sea, que lo puedes tomar en 1 hora. Ok, míralo aquí. Correctamente. Hace un choch de igual forma. En este caso, hace ese impulso hacia el alza. Tiene el retroceso. Si tomamos el FIBO con esa estructura de 1 hora. Tenemos el 61 aquí. 85 aquí. El precio viene, testea, liquida todo eso que formó. Fíjense aquí como ese movimiento de aquel principio formó mucha liquidez porque aquí muchas personas entraron en compra, entraron en compra, entraron en compra, entraron en compra y lograron tener este primer impulso. Ese primer impulso, luego de que todas estas personas aquí que entraron en compra tuvieron ese impulso, obviamente salieron, lo que ocasionó que el precio tuviese un double bottom, que es un doble piso, ¿ok? En un time frame de 1 hora, que liquidara todas estas personas que se quedaron aquí comprando, que movieron break-even o que pusieron su stop loss en profit o lo que sea, o que quizás ajustaron su stop loss por debajo de este nivel, lo que sea que haya pasado luego de esa compra. Muchas personas o ajustan stop loss o ponen break-even, lo que sea que hicieron, el precio viene a captarlo, ¿cierto? A sacar a todos estos de aquí, toda esa liquidez de aquí, lo capta y luego eventualmente distribuye. Bien, como lo observamos a continuación aquí. Entonces, realmente el identificar un choch, o sea, identificar un cambio de carácter o un carácter como tal, primero necesitamos identificar el carácter, cómo se forma el carácter y luego entendemos cómo identificar el choch. Bien.